normada de la casa. Bien. También el legalismo siempre condena. Oye bien, siempre el legalismo va a condenar a quienes no viven según sus normas. El legalismo siempre va a infundir temor. La autoridad en cuestión se va a parar enfrente nuestra y nos va a querer amedrentar o atemorizar en base a lo que ellos piensan que se debe de hacer. Y que si no se hace de esa manera, que nos atengamos a las consecuencias. Eso hace el legalismo. Entonces siembra terror y siembra culpa en las personas porque basa la acepción de Dios o de la iglesia sobre el desempeño y no sobre la suficiencia de Cristo. ¿Estamos? Una imagen de lo que hace el legalismo. No sé si alguna vez lo has vivido, en algunas circunstancias sí lo he vivido, sí lo he escuchado. Gracias a Dios muchas de ellas no han prevalecido. Pero el legalismo te va a decir, si usted no diezma, si usted no usa tal loción, usted no debe de, si usted tiene que ayudar, usted no debe de jugar fútbol, usted si no viene al culto se va al infierno, usted debe ponerse corbata para predicar, usted debe de estudiar en el instituto bíblico todos los martes, usted no debe de tomar vino, usted debe de hacer vigilia y empiezan un sinnúmero de cosas que nos empiezan a crear carga en el cristiano. La pregunta es, ¿a quién se asemeja el legalismo en los tiempos bíblicos? A los fariseos. ¿Te acordás cuál era la exhortación o el reclamo de Cristo en el tiempo de los fariseos? ¿Y qué es lo que Cristo enseñaba acerca de ellos? La recomendación de Cristo, ¿cuál era en cuanto a los fariseos? Decía, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. El legalista es así. El legalista trata de imponer un montón de cosas y en lo secreto están haciendo lo contrario a lo que están diciendo. Si bien es cierto, un montón de esas cosas son correctas, son cosas que muchos de nosotros debemos de estar haciendo, pero no debe de ser una carga de decirle al hermano que si vos haces esto o dejás de hacer lo otro, vos no vas a poder ser santo, no te vas a poder santificar, no vas a poder vivir una vida cristiana que agrade a Dios. Eso no lo puedo decir. ¿Ves? Porque al fin y al cabo estos son, entre otras palabras, las personas buscan que sean como ellas, que sean como yo. El legalista eso es lo que va a buscar. Ellos se sienten los pavorreales en las congregaciones y ellos creen tener el nivel de moralidad más alto al cual las demás personas deben de seguir. Y yo soy el que juzgo si vos estás bien o estás mal. Pablo hace la advertencia, tengamos cuidado que nadie os juzgue en este tipo de cosas. Él definitivamente se estaba enfocando en la ley mosaica, pero eso aplica también desde el punto de vista nuestro, contemporáneo, cualquier otro tipo de imposición que las iglesias nos quieran hacer. ¿Me entendemos o no entendemos? Ahora, recordemos que la libertad cristiana ha creado quizás un área gris en estos escenarios. ¿Qué quiero decir con esto? Hay muchas cosas que en la Biblia no están definidas. ¿Sí o no? Muchas cosas que no están definidas. Pero yo sé que al hacer eso, yo puedo ser
piedra de tropiezo para otra persona que es más débil que yo. Mira cuánto hemos luchado nosotros en la vida contemporánea actual con los conciertos mundanos, que ahora es cada no sé cuánto, cada semana. Antes, una vez al año venía un artista internacional acá en Nicaragua y pues no se hacía mucha bulla. Pero ahora cada ratito yo veo que ese estadio está lleno todos los fines de semana, y están los carros parqueados y ahí están los chavalos vistiéndose y pagando el montón de reales para ir a los conciertos. La pregunta, ¿hay algo que me diga en la Biblia que yo no debo ir a un concierto mundano? De forma, ¿cómo se llama? Literal no lo voy a encontrar, pero sí puedo encontrar varios principios. Primero, que ese ambiente no es un ambiente sano para un hijo de Dios. Pero ahí vienen las personas que quieren justificarse y te van a decir, no, pues tampoco un partido de béisbol o un partido de fútbol tampoco es sano. Porque quieren justificarse para ir a ese tipo de eventos. Entonces, esas áreas grises han venido a hacer o a crear tropiezo dentro de nuestra iglesia, al punto de que cuando una persona, una autoridad, intenta establecer un límite, pero en pro de las personas más débiles, cuando ella quiere establecer esos límites, ¿cómo lo llaman? Puritano o legalista. Pero fíjate que no está intentando en lo absoluto querer ser, porque a lo mejor la persona que está intentando poner esa norma ni siquiera practica eso. O ni siquiera se le había ocurrido, pero está viendo cómo está afectando el resto de la congregación. Entonces tenemos que ser sabios en esta parte también. Pero el punto es, de aquí de Pablo, es que nosotros no podemos ser legalistas y tenemos que tener cuidado con este sistema. Los fariseos son el ejemplo bíblico del legalismo. La única manera de superar el legalismo es descansar en la suficiencia de Cristo y aprender en la gracia de Dios. Ahora, como creyente en Cristo, tienes una relación eterna con Jesucristo, por la cual no necesitamos un código legal. En otras palabras, no necesito deberes y no necesito saber qué debo de hacer o qué no debo de hacer. Pero Dios enfatiza una relación con Jesucristo de gracia y de fe. Ya lo habíamos leído en el versículo 6. Andar en Él, Colosenses 2:6, permaneced en mí, Juan 15:4. Yo necesito tener una relación plena con Jesucristo y no seguir un código de conducta. Jesucristo, supremo y suficiente, suple cada una de mi necesidad y me va a capacitar por medio del Espíritu Santo para obedecer la palabra y hacer la voluntad de Dios. Entonces la advertencia aquí es, ojo con el legalismo. En primer lugar, que nadie te juzgue. Bien. En segundo lugar, Pablo me va a empezar a nombrar 5 áreas de legalismo y juicio a continuación. Mira las 5 áreas que enumera Pablo en este pasaje que estamos estudiando. Primera área, comer alimentos. Que nadie os juzgue de comer alimentos. A ver, cuando yo le digo a una persona, deja de tomar gaseosas por el amor de Dios, ¿me estoy haciendo legalista? A ver, dejen de tomar gaseosas, impíos. Ah, no, ahí es diferente. Cuando yo exhorto a una persona a dejar de tomar gaseosa, me estoy convirtiendo en legalista. A eso se refiere Pablo en el pasaje. ¿Por qué yo tengo que decir a una persona dejar de tomar gaseosa? Por salud.
Yo sé que la gaseosa tiene una gran cantidad de cafeína, tiene una gran cantidad de azúcares que van en contra de mi salud. Ah, no, pero es sabrosa, hermano, es que esa cosa heladita y con estos calores es espectacular. Y empiezan a decirte un montón de las bondades de la gaseosa. Pero no se refiere a esto, Pablo. Aquí se está refiriendo al sistema judío. Recordad que los judíos tienen una dieta específica. No comen un montón de cosas. Un montón de cosas para ellos son inmundas. Ni quiera Dios que le hables de cerdo a los judíos. En la dieta de los judíos nunca vas a encontrar un cerdo. Nunca. Lo que se están perdiendo los hermanos. Pobrecitos. No, pues sí. Imagínate que hubiera venido un judío al culto de resurrección. No, ni quiera Dios que el moronga, que, ¿cómo se llama? Chicharrón, chardo frito. No pueden comer cerdo, está prohibido. Y los legalistas de ese tiempo querían imponer esas reglas en la congregación. A los colosenses le estaban diciendo, vos no podés vivir una vida cristiana santa si estás comiendo cerdo. ¿Y qué dice Pablo? Nadie te juzgue por lo que comes. Nadie te juzgue por lo que comes. Ahora, pero si veo un gordito que está con un plato de sopa acá, un plato de gallo pinto, como 3 libras de frito acá, 8 libras de chicharrón, chimol, fresco de cacao, aguacate por allá, y veo que está en una sola, yo puedo exhortar a ese hermano. Lo estoy juzgando a ese hermano. Lo estoy juzgando a ese hermano. ¿Perdón? Porque eso lo vos estás comiendo, dice. ¿Me entendés lo que te digo? No es a eso lo que se refiere. O sea, cuando estás tratando de cuidar la salud de otra persona en cuanto a comida es otra cosa la que estamos hablando. Lo que está hablando Pablo acá es que ellos querían instalar un sistema por el cual todos los gentiles tenían que asemejarse a sus costumbres para ser salvos y para poder vivir vidas cristianas santas. Eso sí es incorrecto. O sea, yo no lo voy a decir. El que tome gaseosa no puede ser cristiano. Si no me invitan, no es cristiano eso. El que come cerdo no puede ser cristiano. Ni quiera Dios la moronga. No, vos sí vas al infierno. Entonces, de eso se trata. No me pueden juzgar de eso. Y mira lo que le dice a Timoteo. ¿Alguien que lo lea, por favor, hermanos? Mira, muchas personas van a prohibir casarse, dice. Muchas personas van a mandar a abstenerse de comer alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes. Y mira lo que dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces, cuando vayan a China y le regalan perro o gato, se lo comen, dan gracias a Dios y va para adentro. Cuando le pongan un plato de cucarachas con hormigas, solamente bendicen el plato y se lo comen. ¿Estamos de acuerdo? Porque todo lo que Dios creó es bueno. ¿Estamos de acuerdo, hermano? El punto es, nadie me puede juzgar. Segundo aspecto, dejaron abierta la puerta para que se nos escape la Yuli. Bienvenida, Yuli. Segundo aspecto, no te juzguen de comida, pero tampoco de bebida. Entonces yo puedo emborracharme, puedo tomar cerveza y puedo tomar ron y puedo tomar cualquier otro tipo de bebidas alcohólicas. Porque dice la Biblia que no me tenés que juzgar. A ver, hermanos, todo me es lícito, no todo conviene.
Vuelvo a insistir, lo que está atacando Pablo acá es el sistema religioso que debería de imperar en ese momento. Y dice 1 Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Cómo está mandando Pablo a tomar vino? A tomar vino a Timoteo, clase de consejo, qué buen apóstol, ¿verdad? Y muchas personas se pueden agarrar de acá y agarran la carreta y dicen, entonces el vino yo lo puedo tomar y no pasa absolutamente nada. Bueno, si somos meramente y analizamos lo que enseña la Biblia, el problema del licor, ¿cuál es? Embriagarse. Si hago una exégesis correcta, el problema no es tomar alcohol, no es ingerir alcohol. El problema es embriagarme. Muy bien, pero ¿qué pasa cuando yo estoy tomando una bebida alcohólica sin querer embriagarme y a la par tengo un hermano en Cristo que está saliendo de una situación como el testimonio que dio Digna, 12 años de abstinencia, después de caer y tocar fondo en el alcoholismo? ¿Será algo sano o correcto para ella que está luchando todavía con ese pecado, con esa maldad, y que yo tranquilamente me esté saboreando una bebida de licor enfrente de ella? ¿Será correcto eso, hermanos? ¿Por qué no es correcto? ¿Por qué no es correcto? Porque voy a hacer caer, y eso me exhorta, ¿cómo se llama? Pablo, los apóstoles, me diciéndome que tenga cuidado de esos hermanos débiles. Muchas de las cosas yo me voy a abstener por amor a mis hermanos, no porque la Biblia me lo prohíba. ¿Estamos? Entonces, hay varios aspectos que tengo que tomar en cuenta. Aquí lo que está diciendo Pablo es, ojo, nadie te tiene por qué juzgar o decir que si no bebes esto o dejas de tomar aquello, no puedes ser cristiano. En cuanto a esta recomendación del vino, en aquellos tiempos, mis hermanos, el vino, cuyo uso en los países vinícolas del Mediterráneo era muy normal en comidas y en banquetes. Ahí lo vas a encontrar en Juan 2, del 1 al 10, en las bodas de Canaán. También era considerado como un digestivo y era útil para aliviar diversos achaques. Sin embargo, se condenó fuertemente su abuso y lo podemos ver cómo se condena en Proverbios 21, 23 del 29 al 35 y en 1 Corintios 11 del 21 al 22. El uso excesivo del vino se condenó porque las personas caían en disolución. Y ahí la recomendación de Pablo. ¿Qué recomendación es? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. La borrachera es el pecado acá, no tanto el vino. Y el otro pecado puede ser que estés tomando vino o una bebida alcohólica enfrente de una persona que es más débil que vos. Por lo tanto, no te estoy mandando a tomar vino ni bebidas alcohólicas. Pero por favor, no lo hagas enfrente de nadie. Si lo podés abstenerte, abstenete. Pero hacerlo, si lo vas a hacer, hacerlo en privado, pero cuidado con caer en el pecado de la borrachera. Porque eso sí está condenado por Dios. Entonces tengamos cuidado con esto, con este segundo aspecto. El punto es, nadie me puede juzgar si tomo o no tomo algo para ser salvo o para ser santificado por Dios. En tercer lugar, días de fiestas. O sea, nadie puede celebrar cumpleaños acá. El que celebra cumpleaños es un impío. El que celebra
el aniversario de bodas también. No, volvemos al mismo sistema anterior. Lo que está condenando Pablo es que los legalistas querían imponer sus tradiciones en la iglesia. Y nosotros hemos sido libres de la ley. Hemos sido libres de la ley. Ahora ya no estamos bajo la ley mosaica. Estamos viviendo sobre ¿qué ley ahora? Sobre la ley de Cristo. ¿Te acordás? Que es la ley de la gracia. La vimos en Gálatas. Estamos en la ley de Cristo ahora. Que es diferente a la ley mosaica. Dice Gálatas 4, 9 y 10. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os olvidáis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, si Dios te sacó de la esclavitud de esa ley, ¿por qué vos querés volver a esclavizarte esa ley? No tiene sentido. Hemos sido libertados por Cristo. Ya estoy viviendo plenamente en gracia. No tengo por qué volver a los rudimentos de la ley y volverme a esclavizar para ello. Algunos dicen, guardan los días, los meses, los tiempos y los años. No tenemos por qué guardar días de fiestas para ser salvos. No tengo que guardar días de fiestas para vivir una vida en santidad. Los judíos, la cuarta norma, la cuarta área que está apuntando Pablo acá es celebraciones de la luna nueva. Dice el 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. ¿Ok? Celebraciones de la luna nueva. ¿Qué era la luna nueva? Yo creo que lo tienen ahí en sus materiales, ¿verdad? ¿No los tienen? Bueno, para que vean de qué se trata. La luna nueva marcaba el inicio de cada mes judío. El calendario de los judíos es un calendario lunar. El calendario actual nuestro es un calendario solar. Hay una diferencia. La diferencia es que en el calendario lunar un año son 354 días. Bien. ¿Y el solar de cuánto es? 365. ¿Son cuántos días menos? 9 días menos. ¿Cuál es la diferencia? El solar es cuántas veces da vuelta el sol, da vuelta la Tierra en el sol durante un año. En el lunar es cuántas veces da la luna vuelta en la Tierra durante un año. La diferencia. El primer día de la luna nueva era considerado sagrado. Y dice, se hacían sacrificios especiales. Si querés y tenés tiempo, lee lo que dice Números 28 del 11 al 15 para que entendas un poco más la celebración. En esa celebración se hacían sonar trompetas y no se trabajaba como cualquier otra fiesta en el calendario judío. Entonces se celebraba el inicio de cada mes judío. Cada inicio de cada mes era una celebración. Y el quinto aspecto es el día de reposo. Lo dice en el 16. O sea, nadie te va a juzgar por comida, por bebida, por cuántos días de fiestas, por luna nueva y también por día de reposo. ¿Por qué no me deben de juzgar por día de reposo? Por lo que el mismo Pablo dice. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues ustedes ya no están bajo la ley. Ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Ahora, ¿por qué se reúnen los cristianos el día domingo y no el día sábado?
¿Y por qué el hermano está viendo TikTok ahorita y no está estudiando? ¿Perdón? Porque es el día que se resucitó el Señor Jesucristo. Pero ¿por qué no nos reunimos el sábado? Sí. Era una costumbre. ¿Qué era una costumbre de los judíos? Hay iglesias cristianas que se reúnen los sábados. ¿Estarán mal ellos? ¿Ah? ¿Perdón? No. Iglesias cristianas evangélicas que se reúnen los sábados. ¿Estarán mal ellos? ¿Qué piensan? Dani. Es posible, es posible. Se reúnen los sábados por la noche y son sus cultos especiales. Al fin y al cabo, el día no es relevante, pero sí, se empezó a hacer una costumbre que los cristianos se reunieran el primer día de la semana. O sea, a diferencia de los judíos, que ellos se reunían los sábados. Los sábados, el día de reposo, ellos iban a la sinagoga y se congregaban. Pero los gentiles cristianos empezaron a reunirse el primer día de la semana, pero no solamente los gentiles cristianos, sino muchos cristianos judíos se empezaron a reunir el primer día de la semana. Dejando a un lado la tradición del día de reposo, porque ya entendieron ellos que no tenían que ser juzgados por eso. Mira algunos ejemplos. Alguien que lea Hechos 27. No, se saltó la primera parte. Mira, entonces dice, ¿quién estaba reunido el primer día de la semana? Discípulos de Cristo, enseñados ¿por quién? Por el apóstol Pablo. O sea, hay evidencia que los cristianos se reunían el primer día de la semana. Miremos otro ejemplo. Vámonos un poquito más atrás. Juan 20:19. Otro que lo lea. Mira, el contexto de esto era Jesucristo ya había resucitado. Y andaban detrás de todas estas personas para hacer una gran presión porque había desaparecido el cuerpo de Cristo. Las autoridades judías no sabían qué hacer y querían mantener controlado a todos los seguidores de Cristo. Y por miedo a eso, mira quién estaba reunido el primer día de la semana. ¿Quién estaba reunido el primer día de la semana acá? ¿Perdón? No, ¿quién estaba reunido? Los discípulos de Cristo estaban reunidos. Y en medio de esa reunión se les aparece Cristo. Y les dice, paz a vosotros. Entonces hay evidencia que judíos cristianos se reunían el primer día de la semana. Hay evidencia que gentiles cristianos también se reunían el primer día de la semana. Ahora, no es una norma. No tengo un mandamiento bíblico que me diga que la iglesia se debe de congregar el domingo. No hay. Y nadie me puede juzgar por eso. O sea, si hay una iglesia que quiere reunirse en su culto principal el día miércoles, que lo haga. ¿Cuál es el problema? O que lo haga un viernes o un sábado. Ahora, ¿por qué generalmente se hace el domingo? Bueno, generalmente hay muchos motivos para hacerlo los domingos. Una de esas es la que estaba diciendo Keren. Era una forma de recordar la resurrección de Cristo.
porque el domingo resucita el Señor. Pero no es que esté ordenado en la Biblia. Otra razón válida de reunirnos el domingo, ¿cuál puede ser? La que decía Nani. ¿Cuál es? Que la mayoría no trabajamos. Es más fácil reunirnos porque estamos en el día de descanso laboral y podemos venir a congregarnos. ¿Te das cuenta? Pero si estuviéramos en un país musulmán y tenemos que trabajar, ¿vos crees que en el país musulmán el domingo se trabaja o no se trabaja? El domingo se tiene que trabajar, el día de descanso de ellos es el sábado. Y entonces, si vamos a trabajar, ¿quién se va a reunir si tengo que ir a trabajar? Al fin y al cabo desde el punto de vista práctico es porque varios no trabajamos y nos hace fácil reunir a toda la iglesia. Desde el punto de vista místico, Cristo resucita un día domingo. Y venimos a celebrar a Cristo todos los domingos, porque celebramos a un Cristo vivo y no muerto. Amén. Ahora, somos libres entonces para hacerlo o no, pero definitivamente Pablo deja claro, nadie te juzgue en cuanto a comida, en cuanto a bebida, en cuanto a celebraciones, en cuanto a días de luna o en cuanto a día de reposo. Nadie te juzgue. Eso es, ¿qué? Legalismo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otra cosa, en cuanto al legalismo, Pablo rechaza el legalismo porque enfatiza la sombra y no la sustancia. Sombra significa algo que no es real. El legalismo enfatiza la conducta exterior y las normas humanas, no la realidad de la persona y la obra de Jesucristo. Jesucristo es el objeto real de mi fe. Es lo que dice Colosenses 2:17. Todo lo cual, ¿a qué se refiere eso todo lo cual? A lo que decía el versículo 16. El 16 dice, nadie te juzgue. ¿De qué? De 5 cosas. Comida, bebida, celebraciones, celebración de la luna nueva y día de reposo. En cuanto a eso, dice, todo lo cual es sombra. Todo eso de ahí es sombra de lo que ha de venir. No es exactamente eso, pero es una similitud. Pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, esos elementos que enfatiza Pablo era una sombra, algo que no es real. Y si no es real, ¿por qué debe de ser parte de un sistema religioso que me ate a hacerlo así? Porque de lo cual no podría ser cristiano o no podría tener salvación. Es ilógico. ¿Te das cuenta? Ahora, ¿el legalismo sigue siendo un problema hoy en día? Absolutamente, absolutamente. Lamentablemente, en nuestras organizaciones existe legalismo. De forma directa, escrita, y de forma verbal transmitida, y de forma indirecta, no escrita, pero que la gente empieza a hacer presión por algo que ellos quieren que se imponga. Y hay que ser sabios en todos esos aspectos. Pero el legalismo sí existe, mis hermanos, actualmente, pero no podemos hacer eso. Hay una segunda advertencia acá. Ya vimos la advertencia entonces, el versículo 16 y el versículo 17. Versículo 18 y 19 viene a advertirnos a que usted y yo debemos de rechazar el misticismo. Ok, ya vamos a ver qué es el misticismo, a qué se refiere con el misticismo. ¿Alguien que lea el 18 y el 19, mis hermanos?
Miremos el mandamiento acá. El mandamiento es: nadie os prive de vuestro premio. Tenemos que tener cuidado. Los falsos maestros van a tratar de despojarte de tu recompensa por adorar y servir solamente a Cristo. Por una oración suplente, ¿basada en qué? Basada en las experiencias de otros o basadas en cosas imaginarias, de que muchas personas se están imaginando que puede estar pasando. Y se puede estar creyéndole en una esfera sobrenatural. Muchas de estas personas que te quieren llevar al misticismo, te van a hablar de apariciones, te van a hablar de ángeles que se le vinieron, te van a dejar que fueron extraídas a un lugar en un éxtasis y tienen una nueva revelación para la congregación. Pero eso son cosas místicas que pasan únicamente en la mente de las personas. ¿Ok? Miremos las características del misticismo para entenderlo bien. Primero, el misticismo es una creencia o pensamiento falso que incita a una vida espiritual más elevada o profunda por medio de sentimientos personales. Es lo que la persona está sintiendo. O experiencias. Ellos dicen que experimentaron algo totalmente diferente y es una experiencia paranormal. Pero también muchas veces por intuición interna. No, es que a mí me parece, yo tengo una corazonada que es Dios el que me está poniendo que esto es una revelación que yo te quiero dar. O una revelación que es totalmente extra bíblica. Eso es el misticismo. Y te llevan a un plano de una cosmovisión totalmente diferente a una cosmovisión plenamente bíblica. ¿Viste cómo está relacionado a cómo se hinchan los pensamientos o la manera de pensar de las personas? Porque va más allá de lo que la Biblia enseña, más allá de lo que la Biblia dice. ¿Y por qué? La pregunta que tenemos que hacernos, ¿pero por qué te tengo que hacer caso a vos si la Biblia no me lo enseña? Y la Biblia es la fuente de todo conocimiento e inteligencia espiritual. Pero así funcionan un montón de gente y así engañan a un montón de gente. Tengamos cuidado. ¿Terminamos de copiar, mis hermanos? Sentimiento, experiencias subjetivas, intuición interna o revelaciones extrabíblicas. Ahora, el misticismo es meramente adoración basada en experiencia, emociones y sentimientos. Pura experiencia, pura emoción, puros sentimientos. La enseñanza del misticismo es contraria al Evangelio, mis hermanos. Es contraria también a la autoridad de las Escrituras. Y es contraria a la suficiencia de Cristo. Porque aquí si me para una persona y me dice que tiene una revelación para que usted y yo podamos ser más santos, entonces está sobrepasando la capacidad de Cristo. La suficiencia de Cristo que es para mi vida. Solo lo necesito a Él para salvarme y para santificarme. ¿Viste? Entonces, estas personas, cuando los confrontas con la Biblia, ¿qué es lo que van a hacer con la Biblia? Muchas veces la van a rechazar o a despreciar las enseñanzas absolutas de la Biblia. Y el mensaje de la gracia y se van a centrar meramente en las experiencias. Esto ya lo habíamos visto en la aclaración de la confusión carismática. No sé si te acordás de la unidad anterior. Cuando vimos acá, cuando empieza el movimiento carismático, había una presión grande en la iglesia que estaban implementando estas manifestaciones carismáticas, que la persona, oye bien, que la persona que no hablara en lenguas,
que no tuviera la experiencia de hablar en lenguas, en teoría angelicales, era evidencia que no habían sido sellados por el Espíritu Santo. Cuando las personas le empezaste a decir que si no hablas en lengua no es una manifestación que tenés el Espíritu Santo, ¿qué pensás que empezó a hacer las demás personas? Empezaron a hablar en lenguas. Porque querían recibir el Espíritu Santo por una falsa enseñanza mística, basada meramente en experiencias. Tengamos cuidado con esto. En segundo lugar, el misticismo se deleita en una falsa humildad. Se te van a presentar como las personas más humildes. Pero esa humildad, hermanos, no está basada en la gracia de Dios ni en la Biblia, sino que es impuesta por el sistema religioso y es producida por el esfuerzo humano. Conduce siempre el misticismo a centrarme en mí mismo o en algún líder iluminado, pero nunca en Jesucristo. Siempre tengo que ponerme yo como modelo o un líder como modelo a seguir de lo que yo tengo que ser para ser santo. Siempre va a llevar eso el misticismo. Gracias a Dios nuestras iglesias han estado siendo cuidadosas con esto. Y no permitimos ninguno de este tipo de manifestaciones o experiencias que quieran replicarla con otros cristianos. Aunque de repente se aparece entre nuestras filas algún profeta, alguna profeta, alguna sacerdotisa que nos empieza a decir cosas. Pero es difícil controlar eso. Pero tratamos de llegar a la iglesia a decirle, hermanos, Pablo está advirtiendo esto. Si Pablo me está advirtiendo que no me debo de dejar guiar por ese tipo de personas que parecen ser humildes, pero que se empiezan a hinchar con sus pensamientos que son extrabíblicos, tenga cuidado y deseche. Rechace esa cuestión. Todo lo que no venga de la Biblia, rechácelo. En tercer lugar, el misticismo insiste en experiencias sobrenaturales que no son de Dios. Estas experiencias se van a centrar en cosas como la adoración a ángeles. Mira, ya no es la adoración absoluta a Dios. No es de Dios ya toda la honra, toda la gloria, toda nuestra alabanza y toda nuestra adoración. Ya la adoración es compartida y empezaron en la iglesia de Colosenses a incitar a que adoraran ángeles. Y no solamente ángeles, sino cosas invisibles que no pueden probarse. Todo esto resulta en orgullo religioso de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque son ellos los que recibieron la revelación. Y como yo recibí la revelación, yo tengo el privilegio de compartirte la voz para que también vos seas bendecido, a como yo fui bendecido. Pero fui yo el que recibí la revelación, no vos, ¿oíste? Entonces lleva el orgullo religioso. En cuarto lugar, el misticismo tiene por resultado no asirse de la cabeza. La cabeza es Cristo. Pero el creyente místico se apartará de la sola dependencia de Jesucristo. Y oí bien lo que está diciendo aquí el texto. El creyente místico. Es que estamos hablando de hermanos en Cristo que pueden estar siendo llevados por filosofía hueca o palabras persuasivas. Él, refiriéndose a Cristo, es la fuente de toda alimentación espiritual, unidad, fortaleza y crecimiento espiritual. Sin asirse a Jesucristo, el creyente nunca va a crecer, nunca va a desarrollarse, nunca va a fortalecerse como un verdadero cristiano que pueda ayudar a otros, que pueda edificar a otro miembro, que pueda ser un ente que pueda discipular a otro. Nunca lo va a poder hacer. Porque la fuente de poder viene de Dios y viene del conocimiento pleno que tenemos de Jesucristo.
Cristo siempre tiene que ser la cabeza, mis hermanos. Y a Él tenemos que predicar y no a cualquier otro ser. Concluyendo, para irnos al receso. El legalismo pone énfasis y atención sobre obras humanas externas. Legalismo. Entonces, si lo estoy poniendo sobre obras humanas, obras mías, estoy desechando la obra suficiente y consumada de Jesucristo. ¿Ves el problema del legalismo? Ahora, el misticismo, en cambio, pone énfasis y atención en la adoración de las cosas invisibles de la imaginación humana en vez de Jesucristo. Y eso también es pecado, advertencia clara. Rechaza cualquier cosa que te distraiga de la verdadera adoración y servicio a Dios. Entonces, dos cosas nos advierte Pablo del versículo 16 al verso 19. Cuídense del legalismo y cuídense del misticismo que puede estar dentro de nuestras iglesias. Rechacemos que nadie te juzgue, pero también rechazar a aquellas personas que creen tener un conocimiento mucho más alto del que la Biblia me enseña. Amén. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? Bueno, no sé si hay alguien conectado. Hay 6 personas conectadas. Vamos a hacer un break. Para las personas que están conectadas, se les va a compartir en la web un link de un cuestionario sencillo que van a contestar únicamente para mientras estamos en el tiempo de receso. Todos los demás que estamos acá, vamos a degustar de un refrigerio que nos tienen preparado allí Yulisa y nuestra hermana Tere. Y volvemos en 10 a 15 minutos. Entonces nos paramos, nos desestresamos y volvemos dentro de un momento, mis hermanos. Estaban subiendo las cosas.
estaba viviendo en la iglesia. Y la advertencia es, y el consejo es, hermano, rechace todo eso, por favor. Usted ya lo tiene claro, rechácelo. No importa de quién venga. Si usted ve a alguien intentando poner legalismo, rechácelo. Si usted ve a alguien que está de místico y queriéndose hinchar la cabeza con revelaciones extrabíblicas, mándelo a la basura, eso no sirve. Y de eso volvemos a retomarlo. Acordémonos rápidamente, estamos acá, que Jesucristo es suficiente para proveernos protección en cuanto a las falsas enseñanzas. Estamos en el inciso C, Jesucristo es suficiente y sigue pues rechazando todos los fraudes espirituales. Primero, rechazar el legalismo, rechazar el misticismo y ahora me va a enseñar a que rechacemos el ascetismo, que son del versículo 20 al versículo 23. Entonces, mira el esquema. Del 16 al 17, rechazar el legalismo. Del 18 y del 19, rechazar el misticismo. Y del 20 al 23 me dice rechazar el ascetismo. Una palabra nueva, quizás no la manejamos muchos de nosotros, pero vamos a ver a qué se refiere el ascetismo. Y a lo mejor una vez empezando a estudiar, ya te vas a dar cuenta de qué estamos hablando. ¿Alguien quiere leer esos versículos? Está relacionado entonces, ya lo vamos a ir desglosando cada uno de esos versículos, pero está relacionado con un duro trato del cuerpo, con una humildad que es aparente y cierto grado de sabiduría en cuanto a un culto voluntario que ellos practicaban. Miremos qué es el ascetismo. El ascetismo enseña falsamente que las bendiciones de Dios, oye bien, que lo que Dios me va a bendecir y mi santificación día con día va a estar relacionada mediante a una disciplina y a una negación del cuerpo. Porque el cuerpo es carne, es el principal enemigo del cristiano y va a negarse y va a darle un trato duro a ese cuerpo para mantenerse en disciplina y lograr la santidad. Ahora, el ascetismo se va a centrar en el cuerpo, en la negación de sí mismo y de las cosas del mundo para llegar a ser santo. ¿Ves lo que busca el ascetismo? Fíjate bien que lo que ellos anhelan realmente no es malo. Lo que es malo es la forma que ellos quieren imponer para ser santo, que no es bíblica. Y vamos a ver nosotros por qué no es bíblica. El ascetismo, mis hermanos, es algo muy común en muchas religiones del mundo. Ese trato con su cuerpo, pero a un nivel extremo. Y dentro de esto, primeramente, tenemos que ver algunas verdades espirituales para estar claro y recordarlas. Primeramente, necesitamos saber, usted y yo, y recordar y estar constantemente recordando
que usted y yo cuando creímos, morimos con Jesucristo en el momento que pusimos nuestra fe en Él. Y ahora estamos en una posición separada del sistema del mundo. Yo estaba en Adán, y Dios me sacó de estar en Adán para estar en Cristo. Mi posición ahora es en Cristo. Entonces, morí y estoy juntamente crucificado con Cristo. Por lo cual, ahora estamos unidos a Cristo y estamos posicionalmente separados de la naturaleza pecaminosa. Y digo posicionalmente porque la carne aún vive dentro de mí, pero ya no se enseñonea de mí, ya no es algo que me manda a mí. Por lo tanto, tu muerte con Jesucristo es una realidad con la cual debemos contar como cristianos. Esa realidad ya no va a cambiar nunca más. En Cristo ya no somos ni esclavos del mundo, ni esclavos de nuestros pensamientos carnales. Por lo tanto, gráficamente, yo estoy juntamente crucificado con Cristo, fui y estoy sepultado con Cristo, pero también fui resucitado con Cristo, de manera posicional. ¿Ok? Es la santificación posicional del cristiano. Y dice Pablo en Gálatas, mira qué lindo esa escritura, ya la habíamos estudiado. Pero lejos esté de mí gloriarme. O sea, la gloria nunca va a ser nuestra. No va a ser por cuánto someta mi cuerpo, por cuán disciplinado sea. O sea, mi santidad no va a depender de qué tanto me forcé en lograr mi santidad, no. Tu santidad también depende de Cristo, porque la gloria siempre va a ser de Él. Por lo tanto, dice Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pero lo logro por medio del poder de Cristo. Por lo tanto, otra verdad que tenemos que entender es que en Cristo nosotros hemos sido liberados. ¿Liberados de qué? Del control del mundo. Lo decía Gálatas. Del poder de la naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Del poder del diablo, de la culpa de tus pecados y del peso de la ley. Pero si yo dejo de andar en fe, si yo dejo de andar en el Espíritu, no voy a poder ser salvo del poder del pecado. ¿Y eso es qué tiempo de mi salvación? ¿Qué tiempo de mi salvación será ese? El segundo tiempo, la santificación. Cuando yo dejo de andar en Cristo, cuando yo dejo de andar en obediencia a Dios, el Espíritu Santo no va a controlar mi vida, yo me voy a dejar por mis deseos y pasiones y el poder del pecado me va a agarrar y me va a destrozar. Pero yo ya he sido liberado de eso. El pecado ya no tiene control sobre mí. Empieza a tener control sobre mí cuando yo se lo permito, no porque Él sea el amo de mi vida. Ahora, ya copiamos esto, ¿verdad? En base a esas verdades surge una pregunta que nosotros debemos de responder. Si esto es así, ¿por qué habría de someterme a la autoridad de los rudimentos del mundo? Fíjate bien, si ya fui liberado de eso, si ya Cristo me liberó, entonces ¿por qué me voy a volver a someter? Bueno, el sistema del mundo enseña el ascetismo como una práctica religiosa para llegar a ser más santo o espiritual. Los falsos maestros realmente creían que el cuerpo es pecaminoso.
Ellos te enseñan ordenanzas para privar a tu cuerpo de placeres y comodidades. Hay ¿cómo se llama esta película? El Código Da Vinci. ¿La vieron esa película? O los más jóvenes no han visto esa película. El Código Da Vinci. Es que es viejita ya. No, ¿quién no ha visto esa película, El Código Da Vinci? No les puedo creer, qué bárbaro. Qué personas más incultas que tenemos aquí. No, mentira. No, vayan a verla, es muy buena, es interesante. Es interesante la película por la trama que se da, pero no es por otra cosa. Pero ahí salen ciertos aspectos de lo que estamos viendo. Ahí salía un tipo blanco, pálido, que era como un monje, que cuando él estaba él solo, agarraba una especie de látigo, se hincaba y se empezaba a dar, bangán, bangán, y se sacaba sangre. Eso es una práctica de ascetismo. Él estaba maltratando su cuerpo para él poder ser santo, porque él pensaba que su cuerpo era pecaminoso. Sí, es que eso es parte de muchas religiones y dentro del catolicismo está la práctica del ascetismo. Se dan latigazos, o sea, no necesitan que otro le dé, ellos solos se dan y se sacan sangre. Ahora, no te estoy mandando a ver esa película, ¿verdad? Pero sí, era para poner ilustración solamente, ya te dejé picado con eso, quizás. El cuerpo sí, independientemente de que ya creímos, siempre la naturaleza pecaminosa nos mira de humano. Sí. Ya, el resultado no es castigar al cuerpo, sino que se lo piensa. Exacto. Pero digamos, podemos confundir porque dice una verdad media, si el cuerpo sí está, siempre el cuerpo será el malo. No, lo que pasa es que el ascetismo dice, el cuerpo es malo y como el cuerpo es malo lo tengo que maltratar. Para mantenerlo controlado y al maltratarlo me puedo hacer más santo. No, es que el cuerpo sí es pecaminoso. Tenemos un cuerpo de maldad que se va deteriorando día con día. De hecho, el que no se echa desodorante hoy va a ver cómo está deteriorado al final del día. Eso es una realidad que no la podemos evitar. Entonces nuestro cuerpo se está deteriorando. ¿Por qué? Por el pecado que hay en mi cuerpo. Pero de ahí que mi cuerpo lo tenga que maltratar para hacerme santo, eso ya no es bíblico. Ese es el ascetismo, que es lo que está rechazando Pablo. ¿Estamos de acuerdo? Inciso C. El ascetismo considera reglamentos y ordenanzas negativos al ascetismo. Los falsos maestros te van a enseñar prohibiciones. No manejes, no gustes, no toques. Ellos no te enseñan acerca de Jesucristo o el Evangelio de gracia o la palabra de Dios. Ellos van a enfatizar cosas que se destruyen. ¿Ok? ¿Seguimos? Me dicen, me indican. Entonces, los falsos maestros van a enseñar prohibiciones y van a enfatizar cosas que se destruyen. Amén. ¿Seguimos? Ellos nos van a enseñar negativamente sobre cosas exteriores, visibles del mundo. Nos van a enseñar conforme a mandamientos y doctrina de hombres. Esto del ascetismo no es nada bíblico. En ninguna parte te van a enseñar a maltratar tu cuerpo. Todo lo contrario. Lo que dice la Biblia en torno al cuerpo, ¿qué es?
que lo debo de cuidar. ¿Por qué debo de cuidar mi cuerpo? Porque es el templo del Espíritu Santo. ¿Ves cómo contradice la Biblia el ascetismo, esa práctica como tal? Entonces el legalismo se motiva con los reglamentos, la culpa y el temor y no con una relación con Jesucristo y su amor por nosotros. Ellos no enseñan sobre la vida sobrenatural de gracia y fe en Jesucristo. Se van a enfocar en únicamente en mantener aplacado tu cuerpo, en no dejar que tu cuerpo se deje llevar por las pasiones o por los pensamientos desenfrenados de nuestras concupiscencias. ¿Estamos? Alguien que lea 2 Corintios 5, 14 y 15. Ya habíamos visto la palabra costriñes. ¿Recordás qué significaba esa palabra? Que nos fuerzan a pasar por algo. Es una forma de forzarnos a pasar por algo. ¿Qué es lo que me está forzando a vivir mi vida cristiana? El amor de Cristo. Yo amo a Dios. ¿Por qué? Porque Él me amó primero a mí. El amor de Dios sacrificial es el que me motiva a mí a vivir mi vida cristiana. No es el maltrato a mi propio cuerpo. El Nuevo Testamento tiene mandamientos bíblicos, pero ellos se encuentran dentro de los parámetros de una relación con Jesucristo plenamente. Lo que Jesucristo hizo por vos es lo que a mí me motiva a vivir mi vida cristiana. Moralidad es simplemente seguir reglas de las carnes que puedo cumplir. Espiritualidad es andar en consentida dependencia de Jesucristo, que resulta en hacer la voluntad de Dios por medio de su poder y para su gloria. Entonces el Espíritu Santo puede producir en nosotros la vida de Jesucristo y verdaderamente una verdadera espiritualidad y moralidad bíblica. En cuarto lugar, descubramos la realidad del ascetismo en los siguientes pasajes. Dice, primero, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, de acuerdo a ese texto, el ascetismo aparenta ser humilde y sabio. Sí lo dice, ¿verdad? Lo que vamos a leer. Al observador externo, pero en realidad produce orgullo y produce necedad. Pareciera que fuese algo beneficioso desde la perspectiva del mundo, por el descuido del cuerpo, pero no tiene ningún valor espiritual, mis hermanos. En otras palabras, Pablo está diciendo, eso que hacen estas personas, hermanos, no sirve para nada. No le hagan caso, es una locura. Eso no produce santidad. Eso no produce agrado delante de Dios. Eso no produce que Dios se alegre por la forma como estoy tratando mi cuerpo. No, nada de eso produce. Lo único que le produce alegría o agrado al Señor, ¿qué es? La obediencia, un versículo bíblico que hable de cómo se agrada a Dios. Hace 2 aniversarios lo usamos. ¿Qué dice José? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sin fe en qué? En Cristo, sin fe en su palabra. La única forma de agradar a Dios es viviendo en fe. No hay otra manera. Por lo tanto, descuidar y torturar el cuerpo nunca, hermanos, nunca va a dar la victoria sobre la naturaleza pecaminosa.
Nuestra muerte y resurrección espiritual con Jesucristo es la única victoria sobre la naturaleza pecaminosa. Amén. Y eso es lo que dice este pasaje. Es lo que decía Jesús. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. O sea, nada de fuera que entre me contamina. Pero lo que sale de él, lo que sale del hombre, es lo que realmente contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre esta parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y del vientre sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, ¿qué dice? Salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, insensatez. Todas esas maldades, ¿de dónde salen? Del corazón del hombre. Entonces, si te estás castigando tu cuerpo físico, no es de ahí que sale la maldad. No es en tu cuerpo físico, es de tu corazón, de tu mente, de donde sale la maldad. Eso es lo que tenés que controlar. Pero ¿cómo vamos a darle un solo a la mente? ¿Dándonos un buen mazazo en la cabeza? No, no se trata de eso. Se trata de vivir totalmente en obediencia a la palabra de Dios, viviendo en fe. El ascetismo, en segundo lugar, lleva a la satisfacción de la carne. ¿Quién es glorificado por el ascetismo? Tú eres el glorificado. ¿Por qué? Porque ellos empiezan a pensar, logré someter mi cuerpo. Logré controlar mi cuerpo para no pecar. Entonces la gloria decae ¿en quién? En vos, pero no en Cristo. Entonces somos glorificados por descuidarte y abusar de ti mismo. Aún cuando el legalista ve el ascetismo como una fuerza espiritual, en realidad es ineficaz y es un obstáculo para vivir la vida verdadera cristiana. La verdadera vida cristiana bíblica está designada para ser un compañerismo diario y personal con Dios basado en tu identificación con Jesucristo. ¿Qué tanto te estás identificando con Cristo? ¿Qué tanto identifican las demás personas en tu vida, en tu ser, a Cristo Jesús? Porque, mis hermanos, el compañerismo con Cristo empieza entendiendo que con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es maltratando tu carne, es viviendo en tu carne, siendo consciente de tu identificación con Cristo, de que Cristo es el que vive en vos, gobernándote. Así se domina la carne. Y así se agrada a Dios, y así nos volvemos santos todos los días. ¿Ok? Por lo tanto, tu andar en fe debería estar motivado principalmente por su amor por ti y sostenido totalmente por su gracia y por su poder. Nada que vos podás hacer, podés lograr que tu vida cristiana esté plena en Cristo Jesús.
Y podés encontrar todos esos versículos que te animo que leas. Que todos esos te van a enseñar a que debemos de vivir demostrando nuestro amor por Dios, porque Él nos amó primero, a entender que es la gracia de Dios y el poder de Dios el que nos sostiene, y no nosotros a nosotros mismos. Miremos algunos, sí. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Qué dice Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El poder viene de Dios. Separado de Dios, nada puedo hacer. Unido a Dios, todo lo puedo en Cristo. Entonces, la vida en Jesucristo de fe y gracia solo se disfruta, oye bien, solo se disfruta repetidamente cuando caminamos por fe, buscando diligentemente al Señor y a su voluntad. Y mira algunos versículos para ir terminando. Mira lo que me mandó Pablo. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hablando Pablo acerca de la tierra prometida de los judíos, que muchos no la alcanzaron. Y muchos no la alcanzaron porque no caminaron a través del desierto con fe en Dios. Usted quiere tener paz en su vida, quiere tener reposo en su vida cristiana, dependa esencialmente de Cristo. Ponga su fe en Él y va a tener paz. Vas a optar ese reposo. Procurémoslo, dice Pablo. Lo que decía Josías, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y otro consejo, pongan los ojos en Jesús. Él es el autor, Él es el consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, con el tiempo vas a crecer espiritualmente a la semejanza de Cristo. Pero cuando vivís de esa manera, cuando procurás la paz de Dios, el reposo del Señor, cuando pones los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, cuando vivís en fe, con el tiempo, viviendo de esa manera, vamos a crecer espiritualmente para irnos asemejando más y más a Cristo. Y vamos a manifestar fiel obediencia a la voluntad de Dios y un fructífero servicio hacia otros para la gloria de Dios. Todo lo que el Señor va a hacer en nuestras vidas va a ser orientado a darle gloria a Él. Y Él quiere que seamos obedientes para que seamos fructíferos y mis frutos sirvan a otros a crecer. Y cuando hago eso, le doy la gloria a Él. Por lo tanto, por último, 3 versículos que les dejo. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Señor Jesucristo. La gloria que el Espíritu Santo imparte al creyente, mis hermanos, es superior en calidad y en duración a la gloria que recibió Moisés. ¿Te acordás? Que Moisés, cuando fue a la presencia de Dios, él baja, y cuando él baja, ¿qué es lo que miraban las personas en él? Una luz resplandeciente que muchos de ellos se atemorizaron. Y era parte de la gloria de Dios por haber estado en su presencia. Pero la gloria que tenemos
cada uno de los cristianos es mucho más grande que esa gloria que tuvo o experimentó el mismo Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés no experimentó que el Espíritu Santo habitara en su vida. Es una distinción, pero tan grande, que cuando vos la comparás y entendés realmente quién vive dentro de nosotros, cuánto hubiera deseado Moisés y todos esos profetas haberla experimentado. Nosotros por eso podemos ir siendo transformados de gloria en gloria. Y vamos a ir siendo transformados para alcanzar la imagen de Cristo. Y por eso dice Pablo, sed pues imitadores de Dios como hijos de Dios. Y si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Pero no caigan en esa práctica diabólica del ascetismo. 3 advertencias nos hemos visto esta noche. ¿Nos recordamos? ¿Qué nos advierte Pablo en el versículo 15 y 16? Perdón, el 16 y el 17. ¿Qué me advierte? ¿Rechazar a quién? Rechacen el legalismo. Muy bien. Versos 18 y 19, ¿qué debo de rechazar? El misticismo, esas personas que andan hinchándose sus cabezas y creyendo cosas espaciales o místicas, que no lo dice la Biblia. Y del 20 al 23, el ascetismo. A esas personas que creen que maltratando su cuerpo van a ser santos. Ninguna de estas prácticas es bíblica, ninguna de estas prácticas Dios ha mandado, porque el que es suficiente para mi vida, para mi crecimiento, es Jesucristo. A Él démosle toda la gloria, la honra y el honor por siempre, mis hermanos. Amén. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Muy bien, entonces hemos terminado, gracias a Dios, el capítulo 2. Espero que vayas viendo la forma doctrinal que se planteó en el capítulo 1 y estos aspectos prácticos que está fundando Pablo para que nosotros estemos advertidos sobre muchas prácticas que pasan en nuestras iglesias, para no permitirlas y que seas Cristo siempre el centro de nuestra alabanza y adoración. Amén. Nos ponemos de pie y terminamos orando, mis hermanos. Le vamos a dar el privilegio a nuestra hermana Brenda, que por fin apareció. Hermana Brenda, nos despide en oración. Buenas noches. Bendito Padre Celestial, Señor de todos los Dios. Gracias infinitas, Señor, por tu palabra. El momento, Señor, que tú usas para el conocimiento de tu obra, también el conocimiento de nosotros, Señor. Gracias, Dios, porque usted nos dio tu palabra eterna, Señor. Para que cada día nos alejamos, nos hagamos de usted y nos alejemos, Señor, de esa práctica de hoy, Señor, que no amemos a Dios. Gracias que vamos a vivir en nuestra casa, gracias por el estudio, gracias por cada familia que está representada. El único propósito, Señor, de hablar con cada día con nuestra vida y con nuestra obediencia. Gracias por a nosotros que vamos también y protegiendo siempre en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. ¿Ah? ¿Cómo dice?